y por supuesto que siempre ha sido muy asimétrico un enfrentamiento entre un ciudadano, entre un periodista, entre un medio de comunicación. Sí, no. Es quienes están detrás de todos esos proyectos periodísticos. A ver, ese es el Aarón. Pero ya regresando al tema que es las mañaneras, la verdad es que es un instrumento de propaganda, ni siquiera era de comunicación. Y creo que vamos a tardar en ver quizá un personaje como López Obrador, un político que pueda dirigirse así a la gente, y esa es la razón por la que se le considera en los Pues niveles. López Obrador también tenía la piel muy blanda, ¿no? Recordemos cómo vetaron a Reinaide Ramírez después de sus intervenciones. Entonces, ¿cómo explicas una reducción de la pobreza general si la pobreza laboral sigue exactamente igual? Por los programas sociales y por las remesas. No, Quítale eso a la lo gente, principal quítale eso a la gente y sigue de igual los de mismos pobre con el ingreso detractores, de laboral. los mismos detractores, pero obviamente les gusta mucho hacer la ilusión óptica a la oposición. No, bueno, y es decir, que se Aarón, quedaron tú- sin tú- 50 millones. mira, Eres muy selectivo en los datos que te pero, gustas. pero mira, Y es al normal, lo final, entiendo, al pues. final, ¿Te cae ok. bien? ¿qué era lo que esperaba? Exactamente, o sea, cuando tú Políticas vas a... públicas exitosas, Darbe. Natalia, Y un hombre que respetara la ley. pero... Es muy yo elemental creo, lo que no. esperamos. Ahí va ¿no? lo que tú... Iniciamos, ya estamos acá en la mesa interdisciplinaria de esta ocasión, por una mesa especial aquí para hacer un balance sobre el sexenio que acaba de terminar Andrés Manuel López Obrador. Le agradecemos a Darbe López, abogado, Natalia Rivera, administradora pública y que ejerce también hace mucho Y tiempo futura en la abogada. política. Y futura abogada. y Ah, futura abogada. estás estudiando, Ya, ¿cierto? a estas Sí. alturas de la vida. ¿Cuántas La materias te carrera más faltan? bonita. ¿Cómo? Sí, fíjate que sí. Está De muy hecho, sí. bonita. ¿Oye, qué? De hecho, ¿Qué, sí. qué? Dice que la carrera más bonita, Derecho, y sí. Ah, ok. De ¿Te hecho, gusta sí. más que administración pública? La verdad es que creo que es la materia prima de un administrador público, el derecho. Derecho administrativo, constitucional, teoría del Estado, así que estoy encantada. ¿Cuánto qué te bueno. falta? Me faltan como 2 años. O sea, ¿los miden ahí por semestre, por materias? Son por ¿Cómo? materia. ¿Y Estoy cuántas en te un programa faltan? ejecutivo, ¿no? Lo equivalente a más o menos 2 años. Ok, o sea, 4 semestres, como Más unas o menos, 24 sí, materias sí, por ahorita ahí. voy en Derecho Mercantil. Órale. Felicidades, vas a hacer un Ahorita extraordinario. puedes hacer entonces ¿cómo se llaman las prácticas ahí en Coppel? Uno de esos de... Con todo gusto, claro, FAMSA. porque apenas así se aprende, Sí. de hecho, Practicando. en la No, práctica. hombre, ella va a tener la práctica del derecho constitucional. Bueno, y tenemos a Alejandro Romero, economista, y bueno, no sé, pues yo creo que primero, claro, además, por no son supuesto, 6 ¿no? años donde vimos muchas cosas que no se habían visto en otros sexenios, sin hacer juicios de valor. Hay una, por ejemplo, ahorita que antes de entrar acá al aire estábamos precisamente discutiendo sobre la mañanera, es algo también inédito, no solamente en México, yo no sé si en todo el mundo, pero sí, pues yo creo que sí, ¿no? Porque ha llamado mucho la atención y ha sido ya motivo de estudio, y yo creo que seguirá siendo motivo de estudio. Las mañaneras, pues hay quienes dicen solamente un circo, una herramienta de propaganda, otros pues un ejercicio de comunicación del presidente, otros más, bueno, pues una herramienta para mantener la arenga, la motivación de su base, en fin, se dicen muchas cosas. Lo cierto es que pues mantuvo a la gente atenta a eso y le funcionó muy bien, ¿no? Ahí marcaba la agenda, también era el pararrayos de lo que en otros medios de pronto sacaban de muchas fake news, otras cosas reales, en fin, pero ahí desde la mañanera dictaba la agenda, ¿no? Y funcionó. Entonces, si quieren empezamos por ahí, por lo que fue la mañanera, y bueno, yo creo que aquí primero, es tiempo de mujeres. No, claro. Mira, sin duda yo creo que hay que reconocerle al presidente que supo mantener su base electoral, no solo la mantuvo intacta, hizo crecer su base electoral. Muchos de nosotros sabemos que las elecciones son un proceso de accountability, de evaluación de un gobierno, y su base electoral no mermó, creció. Quiere decir que esa base electoral se sintió identificada con el gobierno de López Obrador. Eso de entrada lo reconozco, porque sería, digamos, mezquino de mi parte no reconocerle eso. Sin embargo,
Yo creo que lo que pasó es que tuvimos no a un presidente de la República como tal, no a un hombre que respetara las instituciones, no a un hombre de leyes. Yo creo que los países aspiramos a que nos gobiernen, es bien sencillo lo que queremos que nos gobiernen, hombres y mujeres que respeten las leyes. Y López Obrador no fue eso, fue consistentemente el líder del proyecto de la 4T en un amasijo de partido, gobierno, campaña política permanente, y creo que la mañanera, entre muchas otras estrategias que se realizaron desde su administración, era una estrategia más de comunicación política electoral, desde donde con recursos públicos se apuntalaba una estrategia de comunicación política electoral. Exitosa, sin duda. No le vamos a regatear el éxito de lo que hizo. Institucional, pulcra, respetuosa de la ley, no, eso sí no, pero exitosamente en materia electoral, eso que ni qué. Darvelo. Bueno, yo pues difiero del punto de vista de Natalia, por supuesto, porque hay que tener capacidad política y tener una personalidad muy diferente a la que sostiene el ejercicio de la política en México para llevar a cabo un ejercicio de esa naturaleza, un ejercicio que ha impactado a la gran mayoría de los políticos en el mundo que ven y que se sorprenden muchísimo de ese ejercicio de comunicación política. Claro, tiene sus críticas, pero yo creo que él sabía cuál era la condición de la política en México y qué se necesitaba para enfrentarla. Lo supo desde que inició en el gobierno de la Ciudad de México y por esa razón, porque él se veía asediado por los medios de comunicación como una fuerza más, como un poder más, que lo único que le posibilitaba era poder dirigirse él a los ciudadanos con la autoridad moral que brinda el plantarte frente a los ciudadanos, para que seas blanco de todas las críticas que puedas tener. Al final de cuentas, para poder hacer ese ejercicio se requiere una entereza que ningún político ha tenido antes. Esa es la razón por la que hoy hasta los propios detractores de los medios de comunicación, impensable ver a un Riva Palacio reconociéndole las posibilidades de López Obrador y lo que representa y representará después, una vez concluido su gobierno y en los años por venir, como uno de los presidentes más fuertes en el ejercicio de su gobierno. Las violaciones a la ley que pueda atribuir, por ejemplo, en una opinión como la que acaba de señalar, yo no las veo. Yo soy de formación abogado. Estas tendrían que ser muy puntuales, muy precisas, y evidentemente pues forma parte de un recurso para denegarle una legitimidad muy propia, muy auténtica que tiene, y que veo muy difícil que se pueda replicar en el futuro. Ahorita te digo. Algunas Adelante. sí, algunas violaciones sí las hizo cuando exhibía, por ejemplo, muchos datos personas que no tenían ajá. por qué. Bueno, en ese tema hay tema, te voy a decir, porque incluso vi en una clase en donde se estaba discutiendo y se dijo, oye, es que exhibió el teléfono de una persona, y la ley, como les gusta decir a ellos cuando les chocó la frase de no me diga que la ley es la ley. Bueno, la ley no lo señala eso como un dato sensible, pero además era un dato ya publicado. Nada más que, bueno, entonces discutimos porque sí estaba entonces discutamos de otro dato, porque la ley no lo señala como un dato sensible y además ya estaba publicado. Él en las mañaneras dio a conocer información de bienes de algunos periodistas, y curiosamente cuando los servidores públicos presentan su declaración patrimonial, hay bienes que no están obligados. Bueno, tú presentas tu declaración patrimonial completa y luego hay una versión pública. La versión pública ofrece cierta información. La información que el presidente dio a conocer de varios periodistas en su mañanera, ni siquiera la daban a conocer en la versión pública los servidores públicos. Y esto es relevante
porque no lo da a conocer otro periodista, no lo da a conocer una asociación civil, lo da a conocer el presidente de la República. La asimetría de poder es abismal, es abrumadora. Entonces, no solamente es ilegal desde la posición asimétrica de poder, cuando el que lo da a conocer es el presidente de la República. Que él no se reconociera como presidente de la República es otra cosa, pero el resto de los actores sí lo reconocemos como tal, y la verdad es que esa asimetría de poder sí hace a que a cualquiera se le doblen las corvas cuando desde esa tribuna el presidente de la República da a conocer información sensible de tu patrimonio. Entonces, pedimos poco los ciudadanos de un gobernante, pedimos que cumpla, llegue a cumplir la ley. Y la verdad es que estos talentos adicionales que tiene el presidente de la República, pues ojalá los hubiera puesto genuinamente al servicio de la patria y no al servicio de un proyecto político del que se negó separarse para ser de verdad el presidente de la República. Yo, ya para darte la palabra, Alejandro, rapidito nomás, sí quisiera aquí hacer un comentario sobre lo que acaba de señalar Natalia. Estoy de acuerdo con los datos que no tiene por qué mostrarlos el presidente de un particular. Eso sí, a mí me parece, por más Loret de Mola que fuera o quien sea, pero eso de asimétrica, el poder tan asimétrico, que en la realidad yo no es tanto así, porque los medios de comunicación, los medios de comunicación el presidente de la República es el presidente de la República que está detrás de esos medios de comunicación, es un poder fáctico muy poderoso también, y si no, nomás hay que voltear a ver el ejemplo, lo que sucedió en Brasil, con la televisera, o Globo, y además confabulada con el Poder Judicial, cómo destituyeron a una presidenta y cómo derrumbaron. Aarón, aquí están desarticulando al Poder Judicial. El presidente el presidente de la República. ¿Con qué no estás de acuerdo? El presidente desarticular al Poder Judicial. Bueno, ahorita yo espero mejor que eso, y ahorita estamos hablando del tamaño del poder que tiene el presidente de la República, por favor. Pero el respaldo, mejor habla del tamaño del respaldo. No, es el poder que tiene el presidente de la República, el control presupuestal que tiene, son cientos de miles de millones de pesos que el presidente de la República, siempre ha sido así, por supuesto que siempre ha sido así, y por supuesto que siempre ha sido muy asimétrico un enfrentamiento entre un ciudadano, entre un periodista, entre un medio de comunicación. Es quienes están detrás de todos esos proyectos periodísticos. A ver, ese es el Aarón, asunto. Y no es tan asimétrico. A Además, ver, Aarón, ¿cómo bueno, no va a ser asimétrico? Es el presidente de la República. Imagínate un periodista. Sí, claro. Imagínate un periodista que hizo de esa Secretaría de Seguridad su principal aliado para tener detenida a una persona por 18 años, habiéndole destruido la vida, y que se mostró ante todos los ciudadanos como un periodista que estaba presentando un evento como actual. Vivo. Y así se comieron a toda la gente. ¿Y lo hizo en alianza con quién? Con el poder. Con el secretario de Seguridad Pública. Entonces, ¿quién fue capaz de hacer eso? ¿El periodista o el poder? El periodista y el poder. ¿Quién fue capaz de hacer eso? La empresa que está detrás del periodista. ¿Quién tuvo la capacidad jurídica y material de hacerlo? El poder. El periodista sin la capacidad jurídica y material que tiene el poder no lo puede hacer. Para que vean la confabulación que hay entre esos poderes fácticos. Lo hicieron también, el poder también con las niñas. Por supuesto que puede haber esa confabulación. Y yo no voy a defender al periodista. El periodista se defenderá solo. No, lo que yo voy a defender y siempre es que es muy asimétrico que te enfrentes al presidente de la República. El poder que tiene el presidente de la República. El presidente de la República es el jefe del secretario de Seguridad. A ese al que te refieres, que junto con el periodista tuvieron en la cárcel 18 años. Pero Natalia, el enfrentamiento lo decidió el grupo que está detrás, hablando específicamente de Loret de Mola. Ahorita estaba hablando y ¿cuál dijo ella enfrentamiento, Aarón?
el periodista tiene derecho a opinar lo que considere. No, o ahora criticar al porque poder ese no es un ejercicio enfrentamiento. periodístico, ha sido simplemente un ejercicio de comunicación de un proyecto político se que está vale. hecho un madrazo. Y no se vale, Aaron, y no se vale disentirle, con ¿cuántas y no fake se news? vale- O sea, que ¿Cuántas no y no tenemos, se los vale- ciudadanos no tenemos derecho de acceso Y a la no, verdad. y no se O sea, vale o sea, ¿qué le disentirle importa al eso? presidente. ¿Cómo? No se vale disentirle al presidente. Sí, no por se eso. vale que criticar al poder. Yo no estoy diciendo No se vale eso, tratar de pero que acotar no, al pero que poder. no se Claro que tiren se al vale, suelo sí. o que no los No. trates de victimizar porque es supuestamente asimétrico. Sí, No es tanto A ver, el claro poder que hay se- detrás a ahí. ver, De claro facto que se es- vale acotar al poder, claro que se vale Eso sí, criticar al claro. poder. Totalmente. Exigir al Esa poder. es Totalmente. la Luchar contra el dinámica poder, de las totalmente. democracias. Sí, Es la claro. materia prima de la Claro. que está hecha Sí, la democracia. claro. Y también Lo es, que no se vale- y también es democrático que el presidente tenga voz y también los enfrente. Claro, sin violentar la ley, En eso estoy de sin acuerdo, exhibirlos, eso sí, sin eso utilizar sí. el poder, sin amenazar, No, sin ¿cuál usar, amen- a ver, qué es un, amena- a cuál ver, es amenaza? un lenguaje amenazante que desde el poder, No, Aarón, es un lenguaje amenazante no, que desde el poder vulneren tu No, información. mira, el abuso, eso sí, abuso de poder, lo que sucedió con Carmen Aristegui, con Calderón y con Peña Nieto. Claro. Eso sí fueron abusos. A ver, y eso tampoco se va a pero defender. aquí nadie, Aquí tampoco se va a defender, Aarón, pero por supuesto que si desde la Aquí los ofensas presidencia eran de la palabras, República, pues, sí. si desde la Porque se presidencia de la defendía, República porque se vulneran tu defendía. información, Los ataques no eran granadas, Sí. pues eran palabras. Pues, ¿no? Ahora, sí, nada más eso sí. pero las palabras ahí del sí presidente, pongo el asterisco. no, creo no que son la las mancha palabras es de esa, ¿no? cualquiera. Explotan igual, ¿no? son las tuyas Quizás ni son las igual de mías. poderosas que las balas. No Pues, son ni las tuyas ni las mías, son las palabras del presidente. No, de pues la no República. tenemos ese Alejandro, alcance. Alejandro Romero. Pues a mí la verdad la pregunta que me surge de todos estos comentarios es qué hubiera pasado si Peña Nieto se hubiera referido a periodistas como lo ha hecho AMLO en la mañanera. Creo que muchos que ahora están en la izquierda o en el proyecto de la 4T se hubieran rasgado las vestiduras, si no es que el mismo Andrés Manuel López Obrador a través de un Twitter. Pero ya regresando al tema que es las mañaneras, la verdad es que es un instrumento de propaganda, ni siquiera era de comunicación, porque como sabemos ahí había puros periodistas afines al proyecto de la 4T. Puros. Rara No. vez había participaciones de periodistas que no estuvieran dentro de pues del circo que eran las mañaneras, que hay que decirlo, era un show cómico musical en las mañanas desde donde se ejercía el poder, porque ya después no veías al presidente más que macaneando en los campos de béisbol con figuras como Fernando Valenzuela, como algunos otros beisbolistas. Después de las mañaneras no sabías nada del presidente en muchas ¿Y ocasiones. de qué presidente sabías algo? No sabías ¿De qué absolutamente nada. presidente No, sabías pues, algo antes? veías las giras, veías el programa, veías que tenía que más tuvo reuniones. giras que más en la puros historia. de esos, El que más ha tenido giras en la historia es el presidente de México. Es más, incluso el líder de la oposición, el líder de la Marea Rosa, tiene un tuit y lo pueden mostrar, en el que alaba la persistencia y la tenacidad del presidente, y la resistencia, dice, increíble la persistencia de él, cuando en el segundo o tercer año le sacaron los kilómetros que él había recorrido. Solamente, bueno, ustedes que has ejercido la política y que sabes lo que es viajar y lo que es estar, sabes lo cansado, lo tremendamente agotador que es. Bueno, pues el presidente tiene registro de no haber descansado un solo fin de semana, salvo los festivos de fin de año y ese tipo, pero tiene registros de todas y absolutamente todas las giras, nada más que no pasan por televisión abierta, tienes que entrar a su canal. Como tenías que entrar a su canal para ver la mañanera. Pues. No, en todos los medios la reproducían. Por eso esa también es una leyenda urbana de que los medios bueno, porque jalaban del mucho, ¿no? presidente. Se replicaban en todos los espacios. Yo desde que me levantaba en la radio oía que el discurso de la mañanera, ya sea en Estéreo 100, ya sea en algún otro lugar, en otras radios, en la televisión, veían imagen. Tuvo aliados. Pues no sé si fueron aliados de facto o no, pero los medios replicaban indudablemente eso. Sí. Entonces, Pero eso no como quiere instrumento decir de que eran, propaganda fue perfecto. pues. Totalmente. Y desde ahí se ejercía el poder. Efectivamente, se atacaba a opositores, se delineaban proyectos hechos en la pierna, hechos al vapor,
Se prohibió el uso, por ejemplo, bueno, no se prohibió, pero no se fomentó el uso del cubrebocas durante la pandemia. Recordemos aquella intervención de López-Gatell donde dijo, su autoridad moral, presidente, es lo que nos va a salvar de esta gran pandemia. O sea, ocurrieron cosas, la verdad, muy lamentables, y también, evidentemente, excesos, como inclusive que pudieran dar materia a perseguir delitos, ¿no? Recordemos que el presidente ahí confesó, por ejemplo, que habían liberado por orden de él a Ovidio Guzmán. Recordemos que él... No. A ver, él admitió. ¿Liberado de qué? El primer culecanazo. Ajá. Él dijo, yo di la orden. Pero no estaba detenido. Estaba detenido. No. Los militares lo tenían, Aarón. Retenido. ¿Sabes qué estaban esperando? La orden de aprehensión precisamente, y ahí es donde se filtra que lo tienen, y es cuando empieza todo el movimiento de los narcos. ¿De dónde es la filtración? Pues del Poder Judicial, ¿no? Bueno, no estaba, es muy diferente. El caso es que la ley... Por eso no da materia a un delito. La ley dice que eres culpable si omites, si eres omiso, no solamente con el hecho de que de que liberes a alguien de manera evidentemente ilegal, sino además si eres omiso también en cumplimentar órdenes de aprehensión. Entonces, pues si no llegó la orden de aprehensión, pues no. Y pero además el secreto bancario se violó, el secreto fiscal, precisamente el abuso de poder que hubo en la mañanera, por medio de dar a conocer datos fiscales y personales, es evidente, y más contra una ex candidata presidencial, como fue el caso de Xóchitl Gálvez, ¿no? También hubo ahí una intervención que desde luego no se podía permitir desde las leyes electorales que el mismo López Obrador promovió en su momento con aquel famoso cállate chachalaca, ¿no? hacia Fox. Natalia, tú dijiste ahorita voy a... ¿No? Bueno, pues es obvio, ¿no? Que le pretendan atribuir los factores estos de constituir propaganda política. Lo cierto es que fue un ejercicio que era necesario, al final de cuentas convocaba a muchísima gente, eso hay que decirlo, nosotros podemos ver ahí los números de personas que diariamente, cada mañana se conectaban. Sí. Entonces, eso para mí es todavía más llamativo porque aún y cuando Natalia tenía un punto al decir, no, pero es que es el presidente, tienes que verlo, bueno, pero es que eso no funciona como tal en la psique colectiva. O sea, tiene que ser atractivo escuchar al presidente y tiene que tener un respaldo. No todos los políticos lo pueden hacer, además, Xóchitl Gálvez intentó hacer sus mañaneras, pues. Incluso Fox, ¿te acuerdas? No, claro, o sea, quisieron, no. pero este no fue un fenómeno nuevo. Ese ejercicio como jefe de gobierno, y si era propagandístico, y si era muy funcional, y si era muy exitoso, ¿por qué no lo copiaron los demás? Porque se necesita una autoridad que los demás no tienen. Entonces yo por eso digo que va a ser muy difícil que se pueda replicar en el futuro, porque además se necesita tener una entereza y una compostura muy superior a la que registran la gran mayoría de los políticos. La piel es demasiado delgada, o sea, no resisten el calor de la cocina. Entonces, si no tienen eso, difícilmente van a poder replicar un ejercicio como este, y creo que vamos a tardar en ver quizá un personaje como López Obrador, un político que pueda dirigirse así a la gente, y esa es la razón por la que se le considera en los niveles. López Obrador también tenía la piel muy blanda, ¿no? Recordemos cómo vetaron a Reinaide Ramírez después de sus intervenciones. Podrás decir lo que quieras. Era la única que... No decimos nada porque se le aprecia a Reinaide. No, yo le aprecio, pero yo sí puedo decir, o sea, a mí mira, eso del veto. ¿La bloqueaba o no la bloqueaba? No, claro, oye, a ver, espérame. Bueno, y yo se lo dije a ella, oye, duras una hora preguntándole al presidente, están los demás haciendo esperando... dura tu la pregunta inicial, a veces con 23 minutos, haciéndole preguntas, dándole respuestas, sugerencias, acusaciones, señalamientos, lo que sea, y cuando empieza a hablar el presidente, le empiezas a quitar la palabra, oye, pues estás faltando. De hecho el presidente tú la vetaba porque qué cómoda está exhibiendo decía cosas muy incómodas para el presidente. Por eso, claro. Y luego la castigaban, volvía a acceder, volvía a hacer lo mismo.
le volvían a castigar, la volvían a... Y siempre le dieron la Y a Lord palabra, hombre. Molécula nunca lo castigaban, hasta Pero lo no duraba pasaba una ahí. hora, pues, ahí. Y estoy de acuerdo que es No, un pues el solo presidente molécula, son de tuvo, los... claro. todo es perfectible, por supuesto, y la mañanera no era perfecta, por supuesto que no, pero que me vengan a decir ahí la censura y eso, no, yo no Mira, sé. Ni yo- los, yo no estoy de propios, acuerdo. ni los propios Él- periodistas acusaron eso, ni Jorge Ramos, ni Así Denise Dresser. O sea, yo creo que el presidente todavía a su favor hizo gala de Es más, muchísima eso, ¿cuántas paciencia. veces fue Jorge Ramos al- y el presidente le decía, pásale aquí? Y ahí debatían. ¿Qué presidente? Imagínate Calderón. con No, eso. hombre. Peña Nieto, pues olvídate. ni siquiera No, iba a saber espérate, que. pues, o sea, pues, eran casi emperadores no, ellos. sí, o sea, claro, ¿de dónde iban a aguantar que o sea, alguien los con todas las contradijera? imperfecciones que yo estoy de acuerdo que tenía que de pronto aparecía la primera línea aquel programa, ¿te acuerdas de la Carmen Salinas que tenía unos orejones y unos peludos? No, o sea, color moleculita. Sí, claro, la sabadazo, sabadazo. La señora güera esta No, de oro puro, no sé qué chingas. Bueno, ¿Cómo eres gacho con y tus el otro que se colegas, ponía hombre? un parche aquí, o sea, esa es una realidad, sí, son las imperfecciones que tenía, por supuesto, pero en sí, el ejercicio es inédito y yo creo que sería sano que siguiera viendo de todos los, a ver quién, ahora cómo le hacen, y decir, yo no voy a dar estas conferencias, Mira, y yo a ver qué es lo que hacen. A mí me parece que esté expuesto el presidente ahí, me parece muy bien. Mira, yo le doy un punto a lo que me parece, estoy de acuerdo en parte con lo que dice Darbe, me parece a mí que el presidente, ahora expresidente López Obrador, pues sí, tenía, digamos, este carácter, esta voluntad, decía Michel Crozier, la voluntad de poderío, como para plantarse ahí todas las mañanas, enfrentar las preguntas, hacer su show cómico musical, que literalmente era eso. Sí, sin duda que sí, pero las cosas funcionan para lo que son diseñadas, ¿no? Una licuadora, pues, para licuar, un carro sirve para transportarte, y todo esto no estaba diseñado para generar un gobierno en México. Todo esto estaba diseñado para generar una base electoral que le diera viabilidad transeccional a un proyecto, y para eso funcionó. Y los programas sociales tan exitosos, efectivamente, no tenían un propósito distinto al que tenían las mañaneras, y todo lo que hacía el presidente tenía detrás Bueno, entonces, que no esta haya programas voluntad. No, sociales. a ver, Aarón, sin duda que sí Porque haya siempre programas se van a sociales. acusar de eso. Sin duda que bueno, sí Peña haya Nieto lo quiso programas hacer, sociales. pues Peña Nieto quiso hacerlo, pues. Sin lo del duda, programa a ver, social. No llegaba, sin duda pues no que llegaba. sí. Y tú sabes que yo fui la más En el Pacto por México la hay un más programa. esperanzada con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Yo sé que a los jóvenes tenemos que darles una alternativa, porque son la materia prima de la que se alimenta el crimen organizado. ¿Y por qué no vemos en los jóvenes el resultado de los cientos de miles de millones de pesos que se le destinaron a Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿Por qué no lo vemos? Porque no tenía el propósito de ir a los jóvenes en condiciones de marginalidad con un efecto de integrarlos. No tenía ese propósito, tenía el propósito de generar una base electoral, lo cual sucedió, Natalia, Aarón, a lo ver, cual sucedió yo exitosamente. he estado en radios que he estado, tienen ahí jóvenes trabajando de estos En fábricas tienen jóvenes o sea, yo he visto y he visto cómo iban, supervisaban, te caían de sorpresa a ver si efectivamente estaban ahí. O sea, sí se integran Aarón, a una labor. A ver, no sucedió eso. No sucedió. ¿Cómo no sucedió? A ver, no sucedió que fueran con los jóvenes en condiciones de marginalidad. Aun cuando en su definición de política pública, el sujeto de política ¿por qué dices era que el no joven en sucede? condición de marginalidad, porque los ves, porque acaban de detener a niños sicarios en Caborca, porque vete a la colonia Los Olivos y te vas Pero a dar eso cuenta qué está pasando tiene que con ver los con el claro, programa, o sea, tiene que ver con que no se articuló a nivel nacional una Fíjate, política de ahorita, por integración ejemplo, de esto jóvenes los en niños. condiciones de marginalidad. Por ejemplo, esos niños ni siquiera podrían acceder a ese programa, ¿no? Porque no sé de qué edad entran en este programa, Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero era a el partir de los espíritu, 17, acuérdate cuál era el espíritu, decía el presidente, Eliminar- originalmente. eliminar
El caldo de la cultivo, degradante categoría creada. Ah, por de el nini. gobierno de nini, sí, Es claro, correcto. claro. Y le ¿Qué siguieron es un diciendo nini? ninis. Un nini es un joven en condición de marginalidad o es un joven que no es un actor social, que no se siente actor social, Estrictamente- capaz de estrictamente- emprender y ser realizar un alguien proyecto de un personal. sector pudiente que no estudia ni trabaja. Estrictamente era referido a los jóvenes que ni estudian Ni ni trabajan. trabajan. Correcto. Y en este sexenio es cuando menos deserción ha habido escolar y en este sexenio es cuando se les abre la puerta a los jóvenes precisamente Porque ahí están las porque becas se les estas, Benito considera Juárez, no hubo otro La programa, no ha habido la otro cobertura programa. escolar bajó del 95 al 90%. Ahí Pero- están, son los datos del gobierno federal. También en, Ahí este, están. también en este sexenio, la principal causa de muertes en jóvenes entre 24 y Homicidios. 35 años es homicidio doloso y es la segunda causa entre los jóvenes de 15 a 24. Homicidios. Entonces, algo efectivamente no está funcionando. Y la principal crítica a los programas sociales, fíjate, yo sé que van a descalificar al emisor, No, pero, pues, pero les recuerdo ¿Quién que es el emisor? les recuerdo que es uno de los principales amigos de López Obrador. Carlos Slim dijo, ¿cómo es posible que tengamos tanto dinero para programas sociales y tengamos 6, 7 millones de personas en pobreza extrema? Y además en crecimiento. Pero, además, no mencionó que por primera vez en y la historia además- sacaron a 5 millones y además de la pobreza. en ¿No han visto crecimiento los en el números de sexenio. antes? No, la pobreza extrema creció en el sexenio, perdón. La No, pobreza no, bajó. no, pero Medio la, millón. No, pobreza, por la favor. pobreza en general. Ahora, No, a ver, pues no. cada 100,000, Es que es lo malo de citar datos. cada mes, 100,000 personas en este sexenio salieron de la pobreza. Desde los sexenios Eran una fábrica. Claro. de Calderón y Peña Nieto, era al revés, Claro. ingresaban 100,000 personas mensuales. Esas cifras de reducción de la pobreza son una ilusión óptica. Ah, bueno. ¿Por qué? Ah. Porque, Pues a ahí ver, no hay nada a que ver. discutir, pues. No. ¿Cuál es la ilusión Ahí va el óptica? razonamiento. Si tú analizas en los últimos 10 años el índice de pobreza laboral, está exactamente igual. O sea, no ha habido ningún cambio entre el sexenio anterior y el sexenio actual. Espérenme, déjenme terminar el razonamiento. Se aventó una Y el maroma, aumento de ¿eh? salarios que está registrado. No, o sea, déjenme terminar el razonamiento. Si tú ves, el 35% de la población está en pobreza laboral en los últimos 10 años. Eso no cambió. Entonces, ¿cómo explicas una reducción de la pobreza general si la pobreza laboral sigue exactamente igual? Por los programas sociales y por las remesas. No, Quítale eso a la lo gente. principal y Quítale eso a la estudios gente y sigue de igual los de mismos pobre con el detractores, ingreso de laboral. los mismos pero ¿por qué detractores se lo diciendo vas a, pero por qué se el lo vas a quitar? principal, No, o sea, no son simplemente- ni siquiera los programas sociales el principal motivo de que estas personas hayan salido de pobreza, sino el aumento al salario mínimo. Eso es reconocido hasta por los, No, hasta por salario los, hasta mínimo, por ¿quién los, lo gana? hasta por ¿Quién los, lo gana? por Ya- los Ya lo hemos platicado Pues el aquí. promedio, No, el promedio del pero salario ese- de 16,000 pesos. El salario mínimo no lo gana nadie. Bueno. Para empezar, el 50% de la Pero población no se está en mide la así, informalidad. Alejandro, no se mide así. Este te da un piso mucho mayor a que estén, por ejemplo, a ver, un mesero, ¿cuánto le pagan a un mesero? El mínimo, ¿no? Bueno, ahora gana mucho más que hace, pues antes de este sexenio, ¿no? Pues vámonos. Por ejemplo, Yo te ese lo es he un dicho, ejemplo. vámonos a las minitas, vámonos a la solidaridad, vamos a la Nueva Hermosillo, vamos a ver si es cierto que se ¿Qué? duplicó el ingreso ¿No de te la gastó gente. en la votación? No, O sea, ahí está la respuesta. Una cosa es la popularidad que te hace ir a votar y otra cosa es que el y por- ingreso se te seguro haya ya te duplicado. votan porque les está yendo no, mal. no, no, la hay base dos electoral cosas ahí distintas. está, No, sin son duda dos alguna. cosas No, pero Yo mira, empecé pero- diciendo que la base electoral ahí no, estaba no, y pero- habían sido muy eficientes, No, bueno, no solo pero- en sostenerla, sino en No, ampliarla. pero hay sin algo que duda va sí. implícito en el argumento de Natalia, que con lo que yo definitivamente no comparto, y que está referido no solamente a la cuestión de los programas sociales, sino a la cuestión de la supuesta propaganda. Porque la propaganda, pues es para aquellos que se dejan llevar para la propaganda. Yo no, pues que ellos son, olvídate, allá aquellos. Entonces, hay implícito, no, pues claro. Sí. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son? ¿Por qué no registran quiénes fueron los votantes a favor de López En Obrador? todos los para que sectores. No, en vean todos los que- niveles, bueno, sí, entonces, sí. y No, entonces no, ¿en no, dónde no, está la propaganda? eso- pues? eso- Y entonces ¿en dónde están los apoyos sociales creados como un factor pues electorero, como cuando antes sí estaban destinados cada que iba a haber elecciones esos apoyos? Entonces, por favor, pues la cuestión era democratizarlos, y qué mejor manera de democratizarlos es subirlos a la Constitución establecidos como derechos fundamentales, y ahora lo que necesitas es ganar
y con una plataforma política con la que tú te apoyas, porque se crean plataformas políticas para que accedas a las elecciones, para que contiendas y digas cuál es tu proyecto. Pero es que se están yendo con una ilusión óptica. El punto que estamos discutiendo es Sí, pues nosotros, si la gente... porque hay personas que no se van con esa. Pues, A ver, O o sea, el 70% a ver, de a la ver, a ilusión ver. óptica. A ver, o sea, realmente, Aaron, ¿tú crees realmente que esos 5 millones de personas salieron de la pobreza por ingresos, por su ingreso laboral? No, es que es una comisión, No, es es una una pregunta, combinación ¿sí o no? de Es una ambos, pregunta, ¿sí o no? y donde los expertos, Es los una pregunta, ¿sí o economistas, no? dicen que lo que más ayudó a que esa gente saliera de la pobreza es el incremento al salario mínimo. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dice la Comisión ¿No? Nacional de Salarios Mínimos. No, y dicen no también. ¿Quién? Coneval también Muchos lo dijo. ¿Economistas orgánicos Sí. de la 4T o cómo? No, reconocido por los mismos detractores del presidente. No, yo no he escuchado a ningún detractor que decir sí, eso. Totalmente. Claro, me dan ganas de pasarle el video de Que vea de tercer Palacio, grado, sí, nomás para- tercer grado. Mira. Ahora sí nos fijamos en Televisa. No, no. Ahora sí vemos. Te es estoy diciendo que- que es que detractores, no, pues, no, que hasta no, propios no. detractores. No. Ahora sí ya no les crees, entonces Es tú tampoco. sintomático. Yo Entonces, nunca por les he eso. creído. Es que es nunca les he sintomático, creído. es que es Mira, sintomático lo que que un pasa, detractor lo diga. a ver, pero a ver, lo que tenemos que ver es, también, digo, ahorita decía Darbey y es válido, que son resultados de gobierno y no son instrumentos de propaganda política. A mí me parece eso, digamos, sí es verdad que la oposición mantuvo una narrativa muy elitista y muy La sigue clasista. manteniendo. Sí es verdad eso, Darbe, y eso te lo voy a reconocer y lo he dicho públicamente. Esta idea de yo no soy chairo porque sí sé leer, o estos dichos de yo no soy chairo porque sí fui a la A mí prepa. no me engañan las mañaneras. Me explico, o sea, sí hubo, sin duda alguna, que desde la oposición sí se construyó una narrativa y un discurso clasista y elitista. Sin duda alguna que sí, y eso me parece a mí que todavía compactó aún más la base electoral de López Obrador, todavía se la compactaba más, porque mientras acá le decían, no sabes leer ni escribir, acá les decían, eres un pueblo bueno y sabio. Claro, eso sí, pero de que no sea propaganda electoral, de que no se haya articulado una gran estrategia desde la presidencia de la República, bueno, Darbe, eso por supuesto que no es verdad, eso era evidente y obvio cómo se articulaba de manera conjunta todo el poder del Estado, junto con el partido, junto con los gobernadores, y que eso funciona. Claro que funciona, son cientos de miles de millones de presupuesto público al servicio de ese proyecto, y tan es así que cuando tú abres el lente hacia el resto de los resultados, lo que ves es que efectivamente la manguera inmensa de recursos en apoyos directos, en transferencias directas, pues evidentemente impactan positivamente los indicadores en materia de pobreza. Sin embargo, cuando abres el lente, lo que ves es que en materia de salud, donde ahí sí hay que hacer políticas públicas en serio, técnicamente responsables, tiene 50 millones de mexicanos que ya no accedieron a servicios de salud. No, ese dato ese sí es una ilusión óptica. Lo vas te a voy a decir decir por que qué. lo dice la Coneval, la misma Coneval que dice Ahí hace el que apunte hay la 9 Coneval, hace la millones. aclaración la O sea, Coneval. la misma Coneval que te gusta, porque espérame. dice que disminuye la pobreza, no te gusta cuando dice que los Pero el dato servicios de completo, Ahí salud mismo se pero ¿por qué porque no la merman. damos el Coneval dato completo? subraya, Lo sé, hace y la lo dice aclaración, que la es misma porque Coneval. cambiaron de- Exactamente. Claro, lo sé. No es que se queden sin acceso. A ver, claro no que están es- registrados. A ver, en ese Aarón, momento no se registraron al abre IMSS el Bienestar, lente, ¿no? Abre el O sea, lente. ese sí es ilusión como el tema óptica del- para que Abre veas. el lente. Eso Es sí como el es. tema del Fonden. A ver, Sí. No. A ver, Ese enfoque- es que dejen ese terminar, enfoque opcional. Dejen terminar. No. Ustedes A ver, escogen adelante. de los datos que leen lo que les conviene. Sí, pero Natalia. también Coneval e INEGI dicen que se incrementó en un 30% el gasto de las familias en salud privada. O sea, ve los Qué indicadores bueno de que ahora manera tienen, integral. porque imagínate donde Bueno, los hubiera agarrado con entonces eso, el gran héroe es el con- doctor con- Simi. con Peña Entonces el Nieto gran y- héroe en este país en materia de salud es el doctor Simi, porque fueron los servicios que se ofrecen a través de eso aquí viene de Calderón. los que vinieron a solventar
la falta de servicios de salud. Y cuando nos vamos a educación, lo que tienes es que hay una disminución de la cobertura del 95 al 90%, y luego lo que tienes es que quedaron 6 millones de niños sin vacunar, y entonces empiezan a surgir enfermedades que eran historia en este país, empiezan a surgir, y lo que tienes es que tienes 300,000 muertos más del COVID, de los que, fueron 800,000 al final de los 60,000 que había dicho Gatell, pero fueron 300,000 en exceso. Y luego tienes que México, En exceso. claro, ¿Cuánto es? Una pandemia que el mundo no conoce. No, que, claro, o Aarón, sea, pero- casi les pusieron las Aarón, pistolas pero a bueno, ellos. desde la presidencia, No, ¿qué se hombre. decía? No te pongas cubreboca, ve y abraza a los tuyos. México fue el último país en América Latina, o de los últimos países en recuperarse de la crisis económica. O sea, amplíale el ente y lo que ves, Aarón. Pues quién sabe de dónde sacas esos Ah, de datos, aquí. Natalia, con todo respeto, Aquí pero está. te voy a decir una cosa. De aquí lo saco. No, pues, ¿y eso Aquí qué? está. Este es ¿De dónde es? elaborado con datos del Banco Mundial. ¿Qué? Perú se recuperó el 21, Chile el Perú 21, tuvo- Perú Brasil tuvo el más. 21, Te voy a decir una el cosa, resto Perú del tuvo mundo en más. el 21, Más México se Es más, recupera en el 22. es más, México fue el único país que no Te lo accedió regalo, si quieres, a créditos de organismos internacionales Aquí te voy a regalar el precisamente dato. para, ¿no? Nomás para aclarar, ¿cómo dices? La ilusión óptica de los 50 Ahí millones está. de ciudadanos que se quedaron sin acceso a la salud. Cuando Mexicanos versus la Pues corrupción. claro, pero sí, ¿con datos claro. de quién? ¿Del Banco Mundial? sí, No, bueno, hay pero datos eso que te lo gustan dices, y datos no, que no, no te gustan. traes datos del Banco Mundial, no datos de Mexicanos contra la corrupción. De datos del Haz Banco mexicanos Mundial. contra Aquí, el- pero aquí dice Natalia. datos del Banco Mundial. No, ¿Te eso gustan dicen o no te ellos, ¿no? gustan? Hay que ver, hay que ¿Te revisarles, gustan o hay no que te revisarles. Bueno, gustan? mira, Bueno, Si no te pero gustan, pero ¿cuál es nomás el para aclarar pero cuál esto, es el lo del reflejo? acceso, Pero ¿cuál es el acceso. reflejo de ese mundo siniestro, negro y apocalíptico? No, pero espérame, nomás dame chance. No, pues es que así, no, pues si lo Tampoco. dijiste, fue el Tampoco. último lugar en América Latina. De los últimos. No, de los discúlpame, últimos. pero Bueno, no fue el que más rápido. ahorita se les recuperó. digo, No. nomás para aclararlo, lo que perdieron 50 millones de acceso a la salud, porque eso sí, Insabi tronó como palomitas, fue un fracaso, eso por supuesto que sí, pero cuando pasan a InBienestar, obviamente pues no estaban registrados, no tenían registro, más bien el dato es, hay 50 millones de ciudadanos que no tienen registro, pero no que no tuvieran acceso a la Bueno, salud. entonces, Eso ¿por es qué falso. incrementó en un 30% el Coneval gasto lo familiar aclara. en materia de salud? A lo mejor no te gustó leer esa parte. No, donde no, Coneval sí la leí, hace el claro, apunto y yo aclara. misma te lo dije. estaba buscando porque aquí yo tengo el dato, es más, y luego no lo encuentro aquí, pero lo voy a buscar porque No, mira, yo tengo pero donde el punto aclara es que- Coneval eso, ¿eh? No, Pero yo te lo misma voy a te lo mandar. dije. Es que- Entonces, esa sí es ilusión óptica. Solamente no había registro, porque óyeme, se acaba desaparecen Insabi, que insisto, fue un fracaso, y cuando pasan 5 o más millones a IMSS y Bienestar, pues obviamente no van a quedar registrados en automático, y ese era el punto, pero obviamente les gusta mucho hacer la ilusión óptica a la oposición. No, bueno, y es decir, que- no, es que, se Aarón, quedaron tú- sin tú- 50 millones. pero mira, Eres muy al- selectivo en no, los datos no, que te pero- gustan. pero Y mira, es al normal, lo final- entiendo, al pues. final- te cae bien López Coneval Obrador, lo eliges mismo. los datos, Coneval- eliges los datos que respaldan una Coneval idea que tienes resalta eso, preconcebida. lo aclara. O sea, tú tienes No. preconcebida una idea y la respaldas No. con los datos que seleccionas para Ah, bueno, pues fortalecer desde la idea Coneval, preconcebida. desde Coneval. Pero mira, la que es- van a desaparecer, por cierto, en este pero- proceso ¿De qué? van a desaparecer Coneval. Pues, en se la va a propuesta del integrar INEGI, presidente. ¿no? A mí no me gustaría que les aparezcan eso sí, pero no va a desaparecer la función de Coneval, la va a mantener INEGI, ¿no? Pues esperemos. No, ¿Y pues, la del INAI? ¿Y le- la del es INAI más, quién la va a mantener? Y esperemos. Oye, ¿y la del INAI quién la va a también va a mantener? ser un error si a final de cuentas desaparece el INAI, a mí me parece que va a ser un error también. Sería muy buen tema que lo discutiéramos en una, como si el INAI fuera el ente salvador del acceso a la No, información. pero y no hay ni una no, sola pero ahí institución que sí, lo sea. no, David, No, Forma no, parte de un circuito pero claro, institucional pues, relevante. claro, pero son funciones que bien se pueden asimilar. El detalle, ¿Por quién? Por la autoridad. ¿Quién? Que sea juez y parte. No juez ¿Quién? y parte, no juez y parte, la autoridad Y ya va a tiene ser las juez y obligaciones. parte. No, la autoridad ya tiene ¿Y las qué obligaciones pasa de si no las transparencia. cumple? Tienes que ¿Quién lo va a acceder a un castigar? recurso. ¿Y quién castiga? ¿Quién obliga?
¿Sabes qué es el INAI? Así se le llama, órgano garante. Sí, Es decir, es el órgano garante. Y verás cómo fueron creados todos los organismos constitucionales autónomos. Sería muy bueno que hiciéramos aquí una recopilación del... sí. No, claro. Sí, sí. Como la mañanera, imperfectible. Es perfectible, por supuesto. Por eso, por pues, pero el supuesto. presupuesto base... Pero decidieron muchas cosas, ¿eh? No, Por claro. ejemplo, obligaron no, al gobierno de Peña Nieto bueno, que... claro, pero lo más que- importante es lo que no brindar a la deciden. autoridad, Pero lo más gráficamente importante es lo- lo que no deciden. Es lo que no han decidido. O sea, si la transparencia ha sido lenta, ha sido precisamente por culpa de ellos. No, por bueno, eso. sin ellos hubiera sido eficiente. Pero bueno, apúrate por eso televisión, no, no te por- moches Cuando el- tienes, la cuando mano. tienes a Dan Augusto Gráficamente lo que doliéndose está de ellos. diciendo aquí Darbe es que la Contraloría le va a decir a la presidencia, Toma. dale la información, por favor. Y nomás falta es que vaya el Memo ridículo, Noriega a la es Contraloría. ridículo, ya ¿Y qué? sería el colmo, ¿no? Ya Y sería lo el dice un colmo. organismo autónomo que fueron creados cooptados, todos. O sea, nos estamos haciendo... pero Darbe, funcionaba mucho claro, mejor a cuando no teníamos eso. Bien. Si no tienes importa. un uñero, sácate el uñero, no Bien, te moches la mano. No importa. O sea, yo no ese es el punto, estoy pues. yo no estoy diciendo que necesariamente, yo estoy diciendo, discutámoslo, precisamente como se tienen que discutir muchas cosas, precisamente ahorita que refirió en un principio Natalia que dijo, no, que quieren desmantelar a la Corte, bueno, pues habría que hacer un recuento histórico de lo que ha sido la Corte y lo que ha Cedillo sí la significado. desmanteló. Pues sí, no, Ay, pero, no, pero entonces además... se Cedillo sí justifica. la Hay mandó. que No, hacerlo no, ahora, no, bravo. no, yo no estoy diciendo eso. El PRI robó más, hay o sea- pero hay que hacer un recuento histórico, eso sin dejar de lado que dentro del Poder Judicial existen funcionarios excepcionales, que no se puede pensar en una reconstrucción del Poder Judicial y de la Corte sin pensar en esos funcionarios, muchos de los cuales ya están conscientes y deciden participar. El detalle es que la oposición siempre ha sido la del no, esa es la razón. Aquí, de entrada, Oye, a es- ver, no, no, Darbe, pero es que pero- es la tarea de la oposición. Es- A ver, no, no, sospe- el decir, no, sospecha, no, a ver, no, a ver, no, Aarón, y luego sospechosa. después decir, no abren las mesas de diálogo a al ver, 5 para la 1, no, Aarón, después de que tienen 3 años diciéndoles. Y no hablo solamente sospechosa. de, y no Eso no es solamente una- hablo de eso la no es reforma del una- Poder Judicial. una- Hablo en términos generales. El trabajo de la oposición es acotar al poder, es cuestionarlo. Sí. Es el servicio Con que de la razonabilidad, oposición pues, le ¿no? da, claro, Y con sin racionalidad, duda, pues, sin ¿no? duda, Ah, Darbe, hasta sin ahí, duda. con eso Así me como quedo. lo hacía López Obrador tomando reforma, lo hacía de manera muy razonable, muy argumentativa. Ay, López Obrador fue una oposición Pero- al diablo las pero- instituciones, no, pero- siendo no, oposición yo te pediría, al diablo las Natalia, con con todo sus respeto, yo te pediría instituciones, con todo digo. respeto que no ofendas al Poder Judicial. Al- Con todo respeto, por favor, Ya. porque hoy es un gusto ver marchar a toda la gente Sí. que reclama por sus derechos. Eso sí. Ya, no, pero a lo que yo voy, ahí no sé, Darbe, te metiste ahí por un, ahorita me lo explicas bien, pero lo que yo sí quiero decir es que ese es el trabajo de la oposición, cuestionar al poder. Sí, El trabajo de la sí, oposición Natalia. es acotar al poder. Sí. Sospechosa la oposición que le aplaude al poder. Y No, lo digo es desde que aquí. nadie pidió aplausos. Sospechosa la Es que nadie oposición pidió aplausos. que no Pero, cuestiona, Natalia, que ¿por qué- acompaña por al qué poder nomás- en todo. por qué Hay no una, reconocemos? por ejemplo, la Guardia Nacional, adscrita a la Sedena, tiene una iniciativa alterna para eso, para mejorar los cuerpos Pero deja policíacos, tú no lo eso, tiene. deja tú El eso. Poder Judicial no, tenía, la oposición- todo el mundo dice, a ver, "Espérame, nomás déjame... Movimiento nomás- Ciudadano ha presentado todo una el mundo alternativa. dice hasta la oposición, sí se necesita una reforma es que ese Poder no- Judicial, pero ¿sabes no es cuál ese. es el mejor ¿Cuál ejemplo? es la iniciativa ¿Sabes cuál es alterna? el No mejor tiene. ejemplo? Y- ¿Sabes y- cuál es el mejor ejemplo? La reforma electoral que él propuso. Así es. y La que reforma después estaban electoral que les llorando, explotó en las manos a la oposición. querían que así se tomara en cuenta Y la- aún, la aún y famosa cuando sobrerepresentación. muchos de los opositores, voces muy razonables a las que sí se les está pidiendo que vuelvan a retomar ese curso, dijeron, yo estoy de acuerdo con Lo eso. que- a ver, Pero sabes qué? Darbe, lo que pasa es que era una hubieran manzana apro- envenenada. Sí, traía la manzana venía envenenada. La verdad es que y no eran había capaces una- de discutirla. A ver, no. No tendríamos A ver, ahorita, Darbe, no tendríamos, ¿y qué Morena pasa? no tendría ¿Tú mayoría crees que Morena- actualmente si hubieran Así aceptado Pero a esa ver, la ¿tú reforma. mayoría crees que calificada, Morena ¿no? hubiera aceptado Fíjate lo que me estás pidiendo. discutir la ley y hacerle modificaciones? Claro que no. A ver, yo Pero estuve en el A Congreso. la ley, a la ley, del- a la ley, a la ley, del- a la Ninguna ley, iniciativa a la del reforma al Poder Judicial Ejecutivo. le hicieron más de 100 A ver, modificaciones. Pero ninguna no- iniciativa del Poder Ejecutivo te permiten modificarle una sola coma en lo sustantivo. Pero además Por favor. no tuvieron mayoría calificada, tan así que tuvieron que arrestar al padre de un diputado, de un senador, perdón, de Movimiento Ciudadano, explícale, explícale que- y torcerle explícale eso, y ¿no? torcerle ¿No? la ¿Lo arrestaron? manita
Hay unas. Sí, el que ustedes postularon, Sí, ¿no? por cierto. Que ahora sí es un Pero ratero, un que an- pedófilo, pero no sé que qué. antes Y era lo lo que postularon. Es culpa de Morena. Y dándole el papá, al papá dándole la suplencia. Y se quejan después. Bueno, no postulen a esas lacras. Claro, pues, entonces, ¿no? pero esto Entonces, te muestra, esto te pone, fíjate, amplíale el foco a eso y eso te pone de cuerpo entero que no hay ninguna diferencia en la forma de Hay- hacer hay que verlo en el política. PRI. qué bueno de que la lo dijiste, 4T. forma, No porque yo creo hay que ni ninguna- aquí no hay- ni en el no mundo hubo las parlamento formas abierto, no hubo una diferentes. discusión amplia, no hubo un debate No, es que permitiera modificar. merece la misma respuesta que ahorita tú diste, pues. ¿A poco crees que la oposición iba propositiva? ¿A poco crees que la oposición verdaderamente Y tenía entonces un no ánimo hay de que construir? escucharla. Entonces no hay que No, escucharla. si los que Pero no se escuchar sentaron qué? eran, Entonces si no- los que no no hay se que sentaron escuchar. era la Pero ¿qué van a oposición. escuchar, ¿Qué no estamos Natalia? hablando La de una disidencia, reforma- Aarón, una No tenía- reforma es, no electoral? te- es no tenía- responsabilidad pues. del poder escuchar a la disidencia. Por supuesto que es responsabilidad del poder escuchar escuchar a que la no disidencia. no tienen propuesta. Bueno, pero hay que... Dime cuál es la Era propuesta. A ver, no. Movimiento Ciudadano No sí hicieron- tiene una no propuesta en hicieron una materia de mora. seguridad. ¿Cuál? Es una propuesta que va Y desde el la fortalecimiento desde de los- las policías municipales. No, En hombre. esta administración, si algo decreció fue el presupuesto en materia de seguridad y los resultados ahí están. El ciudadano, el primer contacto que tiene es con las policías municipales y son las corporaciones menos atendidas presupuestalmente hablando en esta administración. Necesitas volver Necesitas a ese lo presupuesto básico. así de, Claro, Aarón, sí, a que ver, si terminaran las- otra- si las cosas no se hacen aunque no solas, está se muy hacen con requete bien recursos. aquí, pregúntale aquí a Alejandro si no es una super policía municipal. La oposición acá. promovió- No, pues yo creo que la necesita oposición recursos. promovió un ¿De dónde? Pues sí, paro sí. legislativo. Pues del gobierno, ¿Cuántas? de las Ve el participaciones, arrendamiento que hicieron de ¿cómo? patrullas de ¿De 300, dónde? ¿cuántas son? Pues pongan la 220. denuncia y sancionen, oye. Pues No, para no, eso yo son no las estoy, no. instituciones. ¿De dónde necesitan ese presupuesto que dicen? Pues sí, cuando hay imaginación, no ilusión óptica, pero- imaginación, Claro, no, pues no. pueden, A ver, No te por doy un eso le vas a poquito. quitar Claro, a los esta es una municipios el discusión en recurso. materia de No, pues políticas para que vean que públicas. no está, bueno, Si ¿dónde estás- quedaba el recurso? Porque las policías hace mucho que están degradadas, desde hace mucho. A No ver, me vengan Aarón, a decir que y no ahora, nomás en están este infiltrados. sexenio, A ver, Aarón. increíblemente las policías Pues- municipales son un infiltrados. cochinero. Pues hubo no, 186,000 no. homicidios en este Y sexenio. el pasado contra también hubo 134,000, muchísimos y contra va la 70 y inercia, tantos mil. la inercia ha sido la misma, ¿no? Entonces, Entonces funcionó muy bien la militarización. no me vengan. Entonces ha sido una política yo no estoy exitosa la defendiendo militarización. no estoy- Pregúntale a los yo que de lo gobiernan, que pregúntale precisamente a los de las cosas pendientes es la seguridad, por supuesto, pero Y la salud, pero que me y la vengan a decir corrupción. que porque le quitan ciertos programas que iban y que se los dan por otra parte, ahora resulta que las policías han fracasado en este sexenio, no, hombre, ¿desde Bueno, cuándo? la política ¿Que no de te acuerdas seguridad, cuando Maloro Aarón, Acosta estaba la política de seguridad era ha el robo de fracasado en habitación, este era- sexenio. o los famosos macheteros y cuánta o sea, Aarón, entonces, pero tienes que reconocer que Y la recibía el política, Fortaseg, que la política de seguridad ha fracasado en este sexenio. Entonces, le ampliamos el foco y efectivamente no es Venezuela, no es este hoyo negro, no es este escenario de drama. No, no lo es. Muy utilizado, Pero por cierto, tampoco, retóricamente, pues. pero tampoco es el gobierno de políticas públicas exitosas. No lo es. No fue el gobierno de un hombre institucional, no fue el gobierno de un hombre que cumpla la ley. Fue el gobierno de un hombre muy carismático, con una Demócrata. gran voluntad de poderío, no. Demócrata. Pero, bueno, es tu opinión, yo la respeto muchísimo, abogado. Pero sería, digamos, el gobierno de un hombre con una gran voluntad de poderío, con un gran carisma, que se asumió desde el día 1 como el líder de un movimiento político, partidista, gubernamental, y desde ahí apuntaló los triunfos electorales. Que le funcionaron, sí, eso no se lo vamos a regatear ni medio milímetro. Pero a ver, funcionan cuando convocas a la gente y la gente va, pues, o sea, el cambio de régimen y lo que llaman transformación, que son cambios profundos que se ¿qué intentan y esperaban, profundos, pues? sí. ¿Qué era lo que esperaban? Exactamente, o sea, cuando tú Políticas vas a públicas exitosas, cuando Darbe. Natalia, Y un hombre que respetara la ley. pero Es muy yo elemental creo, lo que no. esperamos. ahí va ¿no? lo que tú vas, o Yo- sea, yo cuando creo tú que- vas a remodelar una casa, es un ejemplo, vas a tener el escombro primero ahí tirado, vas a tener mucha basura, ¿no? Y después viene
los ingenieros a levantarte esos cimientos que derrumbaste. No funcionan así. No, claro el diseño que sí. y la implementación de una política pública ese no es trabajo eso. que se tenía que hacer, derrumbar No. muchas cosas. Sí, totalmente. Claro, no. El poder económico, No es por más así. que digan, ay, Carlos Slim duplicó su fortuna. Por o Germán definición, las Larrea, políticas todo. públicas Lo pueden que ser no tiene incrementales. los que le quitaron es el poder político, no tienen el acceso que tenían antes a la toma de decisiones, a presionar para que un presidente tomara decisiones en políticas públicas que les favorecieran. Eso no lo tienen ahora. Eso es En correcto. En el plano Eso es nacional e correcto. internacional Sí, le devolvió la dignidad Exactamente. al cargo de presidente de México. Entonces, Bueno, son eso- 6 años, que teníamos seis años eso no es muy bastan. subjetivo, ¿no? Eso es muy subjetivo. 6 Ese es años es no un bastan criterio para esto. No, bueno, personalísimo, ¿no? hay que Que lo voy a consultar, respetar. hay que consultar al exterior para que vean cómo se ve a un presidente como hoy y cómo se le veía antes y cómo despides un presidente hoy y cómo los despedías antes. Entonces, yo creo que se pierden necesariamente el foco precisamente por ser oposición y porque dicen, no, pues, ¿por qué le voy a conceder? Para mí fue sintomático cuando vi, y vuelvo a insistir con la cuestión de la reforma, que en el planteamiento que incluso había concedido muchísimo de los puntos que la oposición buscaba. Ya no el tema que me dices, oye, pero nos iba a escuchar, pues ya estaban integradas a la propia reforma elementos que buscaban y que incluso les favorecían. No estaríamos en las condiciones en las que estamos ahorita. Por eso el propio presidente, en una mañanera, por cierto, se rió y dijo, pues, vean lo que están diciendo. Una reforma que ellos mismos modificaron en el 2007. Les viene y que propuso devolver el presidente. Ahorita los tiene en esta situación. Y ahí sí la oposición completita empezaba a reclamar y decía, no, pero queremos cambiar los criterios, y apuntalaron a un poder judicial que ante los visos de una reforma que se perfilaba, empezó a dictar medidas cautelares impensables, transgrediendo de forma brutal el sistema jurídico mexicano. Los propios ideólogos jurídicos de la oposición dijeron, espérate, eso nosotros no lo podemos aceptar. Hubo jueces de distrito que dictaron medidas suspensionales para que el tribunal, para que la sala superior del tribunal electoral llevara a cabo actos. Le tuvieron que decir, espérate, ¿tú quién eres? Es nomás para que veamos Sí, qué estaba ¿quién pasando fue el con eso. Y ministro, que hoy dicen, Pérez oye, no Dayán? toques al Poder Judicial. O sea, ventaneó a Norma Piña. Pues, ¿no? No, pero Es- precisamente ese ministro, en un primer momento, cuando se estaba discutiendo la acción de inconstitucionalidad en relación con Sobre representación. no, ¿O con cuál la era? ley de remuneraciones, Ok. en Ya. su momento, Antes, sí. como abogado, todos sabemos que tú puedes tener una opinión y tú puedes tener un criterio y lo sustentas y lo argumentas, incluso aunque no vaya con el criterio de los tribunales constitucionales. Pero siendo la ley tan clara, si te dicen, ¿sabes qué? Aquí no procede esto, es una disposición que deriva por reenvío de una disposición constitucional. El diseño del juicio de amparo, el diseño de los controles constitucionales deriva necesariamente de la Constitución, y que los transgredieran con un ejercicio argumentativo, el que quieras, pues, te daba ya nota de cómo iba a ser la relación de ellos con el Poder Judicial, y le echan en cara al presidente un primer discurso que da cuando se le entrega la constancia, ¿no? Donde dice, no, pues las relaciones de respeto, e incluso la reforma constitucional del 21 al Poder Judicial fue una reforma promovida por el propio Poder Judicial que el presidente aceptó. Sí. No fue hasta después que dijo, no, bueno, en verdad sí se están constituyendo, sí ya están haciendo política, pues, ya no están interpretando ni aplicando la ley, ya están haciendo política. Entonces, esa es la situación, por eso sí vale la pena hacer una discusión más profunda. Les de invito por la qué otra semana estamos en esta para que situación. sigamos con él. Ahorita ya por lo pronto lo que nos toca es las conclusiones. Conclusiones. Yo creo que una conclusión de esta mesa, la verdad siento que no se supo distinguir entre la popularidad del presidente y los resultados de su gobierno. En resumen, el crecimiento económico en estos 6 años fue de 0.8% anual, dato de INEGI, ni siquiera creció al ritmo de la población. Segundo dato, del IMSS, se generaron 2 millones de empleos en 6 años.
La PEA, es decir, la población económicamente activa, el mercado laboral, requiere 1 millón de empleos al año. Solamente se generaron alrededor de 300,000 o 400,000 promedio anual. Es decir, hay 600,000 personas que año con año se sumaban a la informalidad o a la desocupación. Tercer dato, la inflación más alta de todo el sexenio de los últimos cuatro administraciones. Es decir, ni Vicente Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto habían tenido una inflación tan alta. Sin pandemia, 2 años. Ahora sí que... Y en el mundo jamás había habido una inflación como no. Imagínate, ilusión óptica. Y otro dato del Secretariado Ejecutivo, 200,000 muertos. Y todavía se atreven a cantarle al presidente en su última mañanera que la violencia, bajaste la violencia. Por favor, con 200,000 muertos. ¿No te gustó? Y luego la canta su esposa. Cantaron esa canción, lamentablemente, encima de 200,000 muertos. Adelante, yo abrí, yo cierro. Bueno, yo veo el ejercicio de poder. No, y se vale. No, yo veo, por caballerosidad. Vi y atestigué un ejercicio de poder que me gustó muchísimo. Creo que el presidente cumplió con la base, cumplió con la nación, cumplió con el pueblo, se comprometió a realizar obras como ningún otro presidente ha hecho en los últimos 5 años, en los últimos 5 sexenios, y si quieres le damos más para atrás. Lo hizo de manera responsable. Creo que observó muy bien la responsabilidad fiscal, observó muy bien la responsabilidad internacional que asume el país, le concedió una dignidad nueva a la investidura. Hoy ya el presidente ya no es ninguneado como era ninguneado por los que se sentían verdaderamente los dueños del país, que eran los poderosos económicamente. Hoy ya no podemos decir que esos se distingan. Sin embargo, eso no quiere decir que no vuelvan, que no hagan, que no insistan en establecer condiciones, pero por fortuna el presidente se encargó y ha velado por establecer las reformas constitucionales idóneas. Pueden no gustarnos, podemos no estar completamente de acuerdo con la totalidad y tener nuestras dudas en cuanto a ello. Eso pues absolutamente se vale. Yo incluso tengo dudas en relación con reformas que ha propuesto, pero en realidad yo siento que cumplió y cumplió muy bien. Te faltó ahí decir que los puso a cenar tamales de chipilí. No, ¿qué de chipilí? No, me faltó decir. Ahí estaba muy claro el mensaje. Mira, me faltó decir que es precisamente por el ejercicio que él abrió que la discusión política se abrió en prácticamente todos los espacios, que la convocatoria a la gente a escucharlo y a tener una opinión, porque eso no significa que todos los que lo veían pudieran estar de acuerdo. Se me hace muy insultante el hecho de que digan, van todos esos bola de acarreados que van y lo ven. Entonces yo creo que esa no es la manera en cómo se puede apreciar que te dirijas a la gente. Incluso él sabe y lo dijo muchísimas veces, son millones de mexicanos los que no creen en nuestro proyecto, son muchísimos, lo decía reiteradamente. Por eso es importante seguirles hablando, seguir discutiendo y que se abran las discusiones en todos lados. Y yo creo que hoy la nación, por fortuna, está mucho más politizada, incluso en los jóvenes que desde el 95 para acá verdaderamente no estaban interesados. La irrupción de las redes sociales nos hizo más distraídos. Él devolvió la política a las redes sociales con su ejercicio. Natalia Rivera. No, primero agradecerte, Aaron, la verdad, por este ejercicio. Pero la otra semana van a estar aquí. Sí. Hacía mucho que no me tocaba debatir así, de quitarnos la palabra y toda la cosa. Una disculpa, de verdad. Y la verdad que además con compañeros que además con mucho contenido de debate, eso te obliga a ti. Es una discusión, pues está bien, con respeto. Se vale, y la disfruté. El tema era muy abstracto. No, la disfruté muy a gusto. Te agradezco mucho, Aaron, por la invitación, agradezco mucho a Andarvé y agradezco mucho también a Alejandro haber compartido con ustedes este espacio, que creo que Andrés Manuel López Obrador sin duda alguna es un líder carismático, es un líder que le cumplió a sus bases
esto no se lo podemos regatear, ahí están los resultados electorales, las votaciones son una accountability y salió electoralmente hablando bien librado, sale con una calificación entre 70 y 80, bastante decorosa en este tiempo donde tienes una sociedad que castiga mucho en su evaluación a los líderes políticos. Eso, sin duda alguna, yo creo que él apuntaló un proyecto político electoral. En su mirada se vale, y en la mirada de muchos se vale. Yo como administradora pública que soy, creo que desde que estás en el gobierno, entonces te vuelves un responsable de diseñar, construir, evaluar, mejorar políticas públicas y que desde el gobierno tienes un propósito que es el de dar resultados y resolver problemas. Creo que se resolvió exitosamente o se avanzó exitosamente en el problema de la pobreza, sí lo creo. Me pareció extraordinario el incremento al salario mínimo, sí me lo pareció y además rompió un paradigma. Subir el salario en directo genera una crisis económica. Creo que se rompió un paradigma, vale mucho la pena. En muchas cosas podré estar de acuerdo, pero cuando nuevamente ves resultados, los resultados no son tan halagüeños en materia de salud, no lo son en materia de educación, no lo son muchísimo menos en materia de seguridad. No se juzgó a los expresidentes, yo fui, hice cola, voté, no se juzgó a los expresidentes. El descaro de mantener al líder de Segalmex, donde hubo 15,000 millones de pesos metidos, envueltos en escándalos de corrupción y que siguiera trabajando ahí, las presiones sobre Auditoría Superior de la Federación, el afán de deconstruir todo el andamiaje que se había generado en materia anticorrupción, sobre todo en lo que se refiere al INAI. Creo que ahí lo que a mí me queda de ver es un hombre de leyes. México tuvo un justiciero, ¿no? Nos faltan hombres y mujeres que cumplan y hagan cumplir la ley y que tengan experiencia y propósito en políticas públicas, que al final de lo que se traten es de resolverle los problemas a la gente. Las grandes obras, 500,000 millones de pesos más, 500,000 millones de pesos en sobrecostos. Creo que ahí todavía hay mucho que pudiéramos discutir, cómo crecían los costos, cómo tenemos Dos Bocas que se duplicó en su costo y no ha refinado una sola gota de petróleo, el Tren Maya. Yo no dudo, ni siquiera estoy en contra, pero sí me parece que el sobrecosto del Tren Maya violenta la ley y violenta la lógica, y tienes a una Auditoría Superior de la Federación imposibilitada por presiones políticas a hacer su trabajo. Entonces creo que digamos, el balance es un gran líder político, sí, sin duda alguna, un gran líder político, pero un gobernante de resultados en materia de políticas públicas muy magros. Bueno, pues no me queda mucho que agregar con lo que han agregado de lo que... No, pues tú no estás invitado. De lo bueno que es de lo bueno que ha habido en este gobierno, pero a mí me parece también que muchas cosas, también los resultados se van a empezar a reflejar a posteriori, y los megaproyectos, pues sí, un alto costo, pues bueno, pero ahí están, ahí se ven. Aquí no son bardas de 600 millones de dólares. El transísmico, por ejemplo, que me parece muy raro de ambas, bueno, de la oposición me queda claro el por qué no lo menciona, porque es un gran proyecto. Sí, sí lo es. Pero me parece muy pero extraño. La historia del transísmico sí, lo es todavía viene más, ¿no? desde ¿Por qué Juárez, razón, ¿no? ¿por qué razón desde el se proyecto hacía? de tratado McCain-Ocampo, pero que fue un proyecto, porque no fue tratado. Pero ¿por qué no se hacía? Sí, por la propia... Sí, exacto. O sea, por eso se me hace muy extraño también que no lo resalten tanto el propio presidente y la 4T. Y siendo el más barato, pues, ¿no? Quizás a lo mejor tienen que ser cautelosos por alguna presión internacional. No lo sé. Pero es un gran proyecto. En fin, lo que sí yo quisiera dejar en claro aquí, para que vean que pues sí soy chairo, pero no tampoco ciego. Dos manchas del presidente, a mi parecer, que le van a quedar de lo más fuerte. Una, el no haber resuelto, porque sí tuvo la voluntad, y hasta cuando llega y topa con pared, que es el propio ejército, los que se alió, porque había una élite que lo quería clavar, ¿no? Que ya sabemos cuál es toda esta élite económica, bastante internacional, y él lo que hace es, me tengo que aliar con el ejército, ¿no? Este va a ser mi sostén.
Y cuando llega ahí la investigación, que pues sucedió lo mismo con Peña Nieto, al GEI le dicen, por favor te vas de aquí, a esto no lo podemos abrir y punto, háganle como quieran, y hasta ahí topó. Esa es una gran mancha, creo, para el presidente, porque él les prometió a los padres que lo iba a resolver, y claramente podía haberlo hecho, pero nada más que ya ahí se notó las limitaciones que tenía ante el ejército. Esa es una, creo que le va a quedar esa mancha, y la otra mancha es haber propuesto y mantener ahí con Tortugueros una nulidad en la procuración de justicia enorme, espantosa, un tipo que lo usó patrimonialmente para joder a su familia por un asunto ahí de herencia personal, exacto, y fue todo, ¿no? Y confrontarse con Santiago Nieto, el cual sí estaba haciendo su trabajo, y allá se detenían los expedientes. Entonces, esas dos, creo que sí, ignoro lo de Ayotzinapa, creo yo que me queda muy claro el por qué. Lo que sí no me queda claro es por qué Aguirre Manero, primero, proponerlo, y segundo, mantenerlo ahí. Además, incluso un señor, a costa de ¿cuántos Julio años tiene? Scherer, ¿no? 89. Incluso a costa de su amistad con Julio Scherer. Sí, y bueno, Julio Scherer, pero por lo menos a Julio Scherer le dijo, ¿sabes qué? Ya no puedes estar aquí, vámonos. Pero Aguirre Manero, o sea, no lo entiendo, no lo comprendo, no entiendo, 9 años, algo. Es un holograma, dicen que ni siquiera va allá, y además, pues ya uno no sabía qué es mejor, que no se metiera, porque lo usaba nada más. No, pero ¿quién toma decisiones? Pues, exactamente. Ahí, o sea, ¿quién ejecuta? Entonces, exactamente, sí, eso. Esas dos, ahí las dejaría yo en la mesa. Y lo otro, pues les agradezco la disposición, y a ver, pues podríamos hacer la siguiente mesa ahora que viene con Sheinbaum, por ejemplo, podría ser. Van a extrañar a López Obrador. Pues por lo menos yo sí, para que, o sea, aquí no, la oposición no va a extrañar. Me traje los Kleenex ahí para ti, para mí, Darbe, porque la oposición lo va a extrañar, dijo. El Alex sí lo va a extrañar, aunque diga que no, pero es que López Obrador tendía a ser mesurado. Tendía a ser mesurado. Ya sé a dónde vas, ajá. Sí. Es probable entonces. Tendía a ser mesurado. No, lo que pasa es que López Obrador tendía a tener por ejemplo, oye, ¿me vas a hacer una marcha? Ah, no, pues hazla. No, él no actuaba como los otros expresidentes, ¿no? Los otros presidentes te mandaban a los granaderos y sucedía Tenco y sucedía todo ese tipo de sanciones que hemos tenido actualmente internacional. Así hacían los anteriores presidentes. López Obrador no tuvo ninguno de ese tipo. Ni uno, por más que le gritaban arbitrario y dictador, ¿no? Dictador con abrazos y balazos. Sí, o sea, mira, a mí me quedó debiendo. Pinche contradicción de la oposición, ¿no? Yo lo que le reclamo a López Obrador es que me quedó debiendo una reelección y una dictadura que me había prometido la oposición. Eso sí se lo reclamo, sí, pues. ¿no? Pero es probable que la puedas tener con el hijo. Es probable que te la pague con el hijo. Hombre, ese es otro tema. Imagínate el tercer nivel de jerarquía en el partido. No lo tratamos. Pues, y cuando el hijo fue fundador no digo. No se ve muy bien, ¿no? Sí, se ve muy bien que deje al hijo ahí, ¿no? Que deje en un puesto de tercer nivel. En un puesto de tercer nivel. Ya veremos a nivel operativo cómo va eso. Eso todavía no falta. Okay, porque bueno, tercer eso nivel todavía le operativo falta. Cuando tiene toda la vida de Morena, ¿no? El hijo siempre es un activo del partido, siempre lo ha sido. Sí. Que yo creo eso nos lo va a decir el tiempo. Eso nos lo va a decir el tiempo. Su bajo perfil era por lo mismo, porque vean cómo se ponen. En el tercer nivel, yo nunca había visto tanta relevancia con un secretario de organización de un partido. Si nadie se altera, le estamos dando tiempo al tiempo. Vamos a ver qué pasa. Van a ser objetivos. O sea, entonces no tuviera derecho él a participar, porque su papá fue presidente. Es que le queremos dar tiempo al tiempo, vamos a ver qué pasa con el hijo ahí en esta posición relevante. No debería estar ahí. Al tiempo, ¿no? Vamos a ver. Creo que si traes una bandera de no al nepotismo, no al influyentismo. ¿Cuál es el nepotismo? Pues lo dejas como secretario del partido que fundaste. Pero, ¿cómo lo secretario del partido que fundaste? De secretario de organización, sí. No, hay un secretario general y la presidencia. Sí, pues o sea, ¿en serio ese es el nepotismo? Esa es la cuota. No, vamos a darle tiempo, Ron. Vamos a darle tiempo. Pero si no se comieron a Xochitl porque tenía al hijo en los medios, ustedes, la 4T le dio hasta por las cubetas. Porque era lo mismo de la otra parte, supongo. Pero no, a mí, o sea, a mí búscame a ver dónde critiqué esa parte.
Pues es lógico No, que su hijo va a estar, o sea. de pues, hecho, de este lado incluso se dijo, espérate, no te metas con el hijo. sí. Incluso Ah, es Claudia cierto. Sheinbaum dijo, no se metan con cierto. el hijo. O sea, la mesura... Lo sacaron y después dijeron, no se la metan con mesura, el la hijo, ¿no? mesura está de este lado. Pero bueno, Ah, son. Está. Bueno, muchas gracias. No, Gracias gracias. Alejandro Romero, gracias Gracias. Natalia Rivera y gracias Darbel López. Gracias a Gracias. todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos ¿Qué mañana onda? a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aaron Tapia. Gracias.